Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una corta oración. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí en tu presencia, Señor, para que nos enseñes, para que nos ilustres, nos guíes, nos orientes, Señor, nos enseñes, Señor, nos ayudes a fortalecernos, Señor, espiritualmente para día a día conocer más de ti, Señor, y saber cuál es la manera de la cual te agrada que nosotros vivamos, Señor. Hoy vamos a estudiar acerca, Señor, del amor con los hermanos, Señor. Por eso te pedimos que seas tú ayudándonos a comprender la magnitud de esta enseñanza. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar lo de la semana pasada y empecemos por el versículo de la semana pasada a memorizar, que era Lucas 6:31. ¿Qué nos dice Lucas 6:31? Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, asimismo haced también vosotros con ellos. El tema que vamos a tratar hoy se llama amémonos los unos a los otros. Este es del nivel 3, el paso 2. Nivel 3 del paso 2. Ahora vamos a empezar con las preguntas de falso y verdadero, pero cada uno los va respondiendo allá en su casa, cada uno las va respondiendo. La primera, el amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de que somos hijos de Dios. Segundo, se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo. Y tercero, el verdadero amor se demuestra con hechos. Ahora, estamos hablando acerca de amando a mi hermano. Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Pedro 2:17 nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Sí? Somos familia, responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Y nuestra iglesia debe ser un refugio donde experimentamos la unión y el amor, que es tan escaso en este mundo. El amor entre cristianos es muy importante. ¿Por qué? Nos lo dice Juan 13:34-35. En Juan 13:34 el Señor nos recuerda que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y en el versículo 35 nos dice, en esto conoceremos que somos sus discípulos, en que nos amamos. ¿Sí? Ahora, el amor entre hermanos es como un uniforme o una bandera que nos identifica como discípulos de Cristo y nos distingue entre los que no son creyentes. Nosotros tenemos un maestro, nosotros tenemos un modelo, tenemos quien nos enseñe. ¿Quién es ese? Lo dice el versículo 34, Cristo Jesús. ¿Sí? En Romanos 5:6-8, ¿qué nos dice Romanos 5:6-8? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tipo de amor, afirma que Dios nos ama a nosotros, pero Él no nos ama a nosotros porque nosotros lo merecemos, o por nuestros méritos, o por cosas que hagamos. Dios nos ama a nosotros por gracia. No es sino por gracia. Porque su verdadera naturaleza es amor. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El tipo de amor demostrado por Cristo es pensando en el otro, mientras el amor mundano es un amor interesado, buscando siempre su propio beneficio. ¿Sí? Piense en el amor que tiene para otros cristianos. ¿Hasta qué punto puede decir que es desinteresado? ¿O piensa más en ellos o piensa más en usted mismo? Tenga en cuenta que el amor es más que un sentimiento hermoso, dulce y hermoso. ¿Por qué? Requiere acción, el amor requiere acción. Si queremos ser como Cristo, ¿qué debemos hacer? Le voy a decir qué debemos hacer, lo encontramos en Juan 15:10. ¿Qué nos dice Juan 15:10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces,
Para demostrar que amamos a nuestros hermanos tenemos que guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. El amor es como una clase de termómetro espiritual que dice del que pretende ser un buen cristiano. ¿Qué dice del que pretende ser un buen cristiano pero aborrece a su hermano? ¿Qué nos dice? ¿Sabe qué nos dice? La encontramos en Primera de Juan 2, 9, 10. Primera de Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano simplemente está en tinieblas. Primera de Juan 3, 18 nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. ¿Cuál es la diferencia del amor de amar en palabra y en verdad? La diferencia de amar en palabra es que cuando decimos que amamos a alguien y no lo amamos, primero estamos mintiendo. Y cuando decimos que amamos de verdad, ese amor se ve porque ese amor tiene hechos. Mientras que cuando amamos de palabra es un amor que no existe, simplemente son palabras, yo te amo mucho, ¿no? Entonces es un amor fingido. Ahora piense, finge usted a veces cuando está con otros. Miremos esto porque hay preguntas que son importantes y nos ayudan a entender cuándo verdaderamente fingimos y cuándo no. El amor y el sacrificio. Según 1 de Juan 3:16 nos dicen cómo podemos amar con hechos y con verdad. ¿Cómo podemos amar con hechos y con verdad? Cuando vamos al versículo vemos que es poniendo nuestras vidas por nuestros hermanos, como hizo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que tenemos que morir físicamente por nuestros hermanos? No, hombre, no quiere decir que tenemos que morir por nuestros hermanos. Lo que quiere decir es que tenemos que ayudarle a nuestros hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que se da en el versículo 17 de dar su vida por otros? Es sencillo, es simplemente contribuyendo con las necesidades que tiene nuestro hermano en la comunidad. Por eso en nuestra iglesia tenemos varios ministerios, entre ellos el ministerio social, con el cual estamos constantemente ayudándoles a nuestros hermanos. Ahora, al ignorar la necesidad de otro, demostramos una falta de amor de Dios. Sí, mi hermano, es verdad. Demostramos una falta de amor de Dios. Ahora, de otro modo, de ahí en su casa, usted, de otros ejemplos de cómo puede poner la vida por sus hermanos. Yo le voy a dar pequeñitos, sirviéndoles. Son ejemplos pequeños, simplemente sirviéndoles. Otro más pequeño, simplemente orando por ellos. Otro más pequeño, acompañándolos. Otro, simplemente fortaleciéndolos en la fe de diferentes maneras y así por el estilo. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, un día alguien le preguntó a Jesús acerca de quién era el prójimo. Y Jesús, ¿sabe con qué le respondió? Con la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es esa parábola? ¿Se acuerdan que una vez salía un hombre de Jerusalén para Jericó y fue encontrado por ladrones y estos ladrones lo golpearon y lo aporrearon, lo dejaron casi medio muerto en el camino y pasó un sacerdote y sabe que simplemente lo miró y siguió derecho. Enseguida pasó un levita y tampoco lo determinó, simplemente pasó. Pero pasó un samaritano que supuestamente es un hombre que odia a los de Jerusalén, que no le habla, que no la va con ellos y que no ven bien a las personas de Jerusalén. Y sabe qué hace, se acerca, le ayuda y enseguida lo lleva al mesón, deja plata en el mesón para que lo atiendan y para que lo curen. Entonces hay una pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las personas de la parábola amó a su prójimo? El que supuestamente lo debía de odiar, que era el samaritano. ¿Sí? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque fue el que lo ayudó, el que se dignó mirarlo de manera diferente. ¿Sí?
Aunque el sacerdote y el levita no golpearon a este hombre, ellos no lo golpearon. Podemos decir que eran mejores que los ladrones. De la misma manera, no lo ayudaron. ¿Sí? Que hubiera habido una preocupación por su hermano, si hubieran dignado tenderle una mano, pero no. Y aunque no pareciera ser grave, la indiferencia hacia otros es otro tipo de maltrato, porque demuestra la falta de amor por ellos. El samaritano no era de aquel lugar, como los otros, pero sintió compasión y una responsabilidad para ayudar al herido. Entendió que su prójimo era cualquier persona necesitada que Dios puso en su camino. Eso lo entendió él. Y muchas personas han ordenado los personajes de la parábola de la siguiente manera. ¿Qué decían los ladrones o qué daban a entender los ladrones en su relación con los demás? De que lo que es tuyo es nuestro. Por eso eran ladrones, iban y despojaban a la gente. Pero la actitud del levita y la actitud del sacerdote, ¿qué decían? El sacerdote y el levita, lo que es nuestro, pero lo contrario, lo que hizo el samaritano. Lo que es mío, es tuyo. Por eso se dignó a detenerse y ayudarle en su dificultad, en su problema. Mire, estaba casi medio muerto. ¿Y qué hizo estando casi medio muerto? Se lo llevó para el mesón y enseguida dejó dinero. ¿Sí? Ahora pensemos en algo. Medite en su relación con otros. ¿Sí? Apunte cuál de las 3 actitudes mencionadas arriba describe mejor su relación con su familia, compañeros de trabajo o estudio o hermanos de la iglesia. Y piense, si me tratan mal. Recordemos algo. Cualquiera que se propone hacer el bien no espera que hayan personas para que le quiten las piedras del camino. Más bien debería aceptar las situaciones que se le presenten con calma, aunque hayan personas que pongan más piedras en su camino. Usted tiene algo en la cabeza y es hacer el bien. Sin importar eso, eche para adelante. Pero siempre espere que van a haber personas que le van a poner piedra en el camino. Siempre espere eso. ¿Sí? En Romanos 12, 17 al 21 nos dice cómo debemos responder a los que nos tratan mal, según los siguientes versículos. En el versículo 17, ¿qué nos dice? Nos dice que no debemos pagar mal por mal. En el versículo 18 nos dice que en lo posible debemos estar en paz con todo el mundo. Ahora vamos al versículo 19. ¿Qué nos dice? Que no nos debemos vengar nosotros mismos. No nos venguemos con los demás. Y en el 21 nos dice que no seamos vencidos con lo malo. No seamos vencidos de lo malo. Antes, por el contrario, se nos llama que venzamos con el bien el mal. ¿Sí? Si has logrado vencer la maldad haciendo el bien alguna vez, recuérdalo. Si la respuesta es no, piensa, ¿con quién tienes conflictos? Ahora, esta semana, piensa qué puedes hacer para vencer la maldad en alguna relación tensa que tengas con alguna otra persona o alguna diferencia que tengas. Piensa en eso, de qué manera puedes ir mejorando todas estas cosas. Ahora, para crecer nosotros en todo este conocimiento, vamos esta semana a hacer unas tareitas, ¿sí? Vamos a leer Romanos 12, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Segunda de Pedro, capítulos del 1 al 3. Un capítulo por día, ¿sí? Memoricemos Primera de Juan 3:16. Yo se las voy a leer en 2 versiones, en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué nos dice la Reina Valera? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y la Nueva Versión Internacional nos dice:
En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Ahora, pensemos algo. El amor no es un mero sentimiento, sino incluye un acto de voluntad. El amor tiene que incluir siempre un acto de voluntad. ¿Sí? Describe cómo Dios... Mire, cuando vamos al libro de Mateo 5, 43, 48, el Señor nos describe allí cómo Él hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Ahora, nos manda amar a nuestros enemigos igual que a nuestros amigos. En el versículo 44 y 46, esto significa perdonarlos, orar por ellos y hacer el bien cuando se presenta la oportunidad, sin importar de que sea adversa a nosotros, o que no nos guste, que no nos desagrade, o que la persona no nos cae bien o alguna vez ha hecho algo contra nosotros. No, que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, haga un plan para reconciliarse con aquellas personas con quienes tiene conflictos. Recuerde que la reconciliación incluye el acto del perdón, igual de perdonar. Vea las 2 lecciones sobre el perdón en el volumen 2. Vamos a darlas, vamos a verlas. Y tenga siempre presente que amar a los que tiene ahí a su lado y le caen bien es muy fácil. A eso nos manda el Señor. El Señor nos manda que debemos amar a todo el mundo. Y usted tiene que saber, como nos decía el pastor esta semana, el Señor permite las pruebas en nuestra vida utilizando personas, cosas, situaciones. ¿Para qué? Para formarnos, para llevarnos a nosotros a formar un carácter que a Él le agrada. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos que tener presente siempre lo que nuestro Señor nos enseña y quiere que guardemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para darle gloria y honra a Él. Por eso Cristo es el ejemplo para seguir. Debemos seguir sus pisadas. Él, cuando lo maltrataban, no los maldecía, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Ese es nuestro ejemplo. Por eso nosotros tenemos siempre que estar pensando. No piense cómo debe de amar a su hermano, porque el Señor es el que le enseña, el Señor es el que le dice. Usted se ama, de esa misma manera ame a su hermano, sin importar que le caiga bien o le caiga mal. Pero nosotros, los hermanos en Cristo, tenemos que tener un amor especial para con nuestros hermanos, para con todas las personas de nuestra comunidad. Hermano, con esto terminamos. Que el Señor los bendiga y la próxima semana los esperaremos con el paso 3. Amén.